En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos al lunes 13. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto de una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús me ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas estas personas que están viendo este programa, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos, familiares, hijos, o los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Y pedimos nuevamente, Señora mía, que toque sus corazones para que nos puedan conceder, den un like y más suscriptores para poder liberar más almas del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Que así sea. Evangelio del día hoy lunes, habla mi Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, sabiduría, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Amar la justicia, los que rigen la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscarlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en el alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. San Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tener cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿Qué aprenderemos? Pues esa palabra, bueno, esa frase siempre, bueno, yo sí la utilizo cuando hablo con Dios, que me guíe por el buen camino, que pues Él me conoce, ¿verdad? Y sabe que a veces hay cosas que no están bien y que siempre le pedimos a Dios que nos proteja y a nuestra familia también, pues para poder llegar a una vida eterna. ¿Qué es guiar? Pues como orientar a una persona a que haga algo bien. Cuando salimos a un país, por ejemplo, Uh-huh. si vamos a la vez pasada que fuimos a un país, a Roma, por ejemplo, pues tuvimos que rentar un guía Uh-huh. para que nos llevara a los lugares que queríamos ir. Uh-huh. Y llegamos fácil y nos platicó, él conocía la historia de todo. Pero está esa opción de que busques un guía y te lleva al lugar que tú quieres ir. Sí. Está la otra opción, que tú vayas por tu propia cuenta, pero pueden pasar dos cosas. Una, que te vas a tardar mucho en llegar. Otra, que te puedes perder y nunca llegues. Cualquiera de esas dos. En la iglesia, en lo espiritual, es exactamente lo mismo. Estamos pidiéndole al Señor que nos guíe en el camino del eterno. Camino y eterno. Guía. ¿Cuál es nuestro guía? Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo de Dios. Exacto. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el eterno? El Padre. Dios, exactamente, el Padre. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos lleve en el camino de Jesús para llegar al Padre, al eterno. ¿Y por qué queremos llegar al eterno? Porque dice el Salmo 1, ¿qué dice? El Salmo dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué queremos ir al eterno? Porque Él lo conoce todo. Yo no le puedo mentir, yo no puedo decirle o hacerle, engañarlo, no puedo. Él sabe cuando me levanto, cuando me acuesto, aún no están las palabras en mi boca, Él ya las conoce. Si voy al cielo, Él está ahí, si estoy en la tierra, Él está aquí, si voy al abismo, Él está ahí. Él lo está en todos lados, no lo voy a engañar. Prefiero caminar en el camino recto de Dios. Por eso en el libro de sabiduría, Jesús, decíamos ayer, Jesús es la sabiduría, nos da un consejo. Amen a la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo justo. No. Sí, o sea que no. Sí, está bien, Sí. está correcto, justo, no hay respuesta mala. Uh-huh. La justicia es obediencia a los mandamientos y sacramentos de Dios. Cuando tú obedeces los mandamientos y sacramentos de Dios, te llenas de la moralidad de Dios, del Padre. El Padre, la moralidad del Padre es todo justicia, no va a ser nada inmoral, no va a ser nada malo, todo es bueno. Cuando tú cumples, obedeces los mandamientos y sacramentos, estás en la justicia de Dios, estás en moralidad de Dios. Pero si no los haces, si no amas a la justicia, pues te pasa lo que decía más abajo, corazones perversos, corazones que están llenos de pecado. Ahí no está Jesús, ahí no está Dios, ahí no estás en el camino recto de Dios, ahí estás en algo inmoral. Es un Dios falso al que estás siguiendo. Las cosas de este mundo te llevan a las inmoralidades. Las cosas de Dios, amar los sacramentos y mandamientos de Dios, te llevan a la moralidad de Dios. Pero
para llevarte la moralidad de Dios, tiene Dios que apoyarse en alguien. Jesús construye un templo espiritualmente hablando que se llama iglesia, y después que la construye escoge a 12, les llama apóstoles, y esos 12 apóstoles Él les advierte una cosa, y nos advierte una cosa a nosotros: ellos tienen que enseñarnos a crecer en la palabra de Dios, porque no nacimos con el conocimiento, tenemos que conocerlo a Dios. ¿Cómo voy a amar la justicia de Dios? Los sacerdotes nos tienen que enseñar a amar la justicia de Dios. Pero ojo, Jesús advierte algo en Lucas, primer versículo, que dice... Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Al que escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Pónmele pausa. Nos advierte, Jesús escogió sacerdotes en su santa iglesia, pero imposible que no haya tropiezos. Acordarse que de los 12 que escogió, uno lo vendió, uno lo negó y uno no le creyó. Es teología, es estudio de Dios. De cada 12 sacerdotes en el mundo entero, de cada 12, uno lo va a vender, uno lo va a negar y uno no le va a creer. Eso está escrito. Por eso es imposible, dice Jesús, que no haya tropiezos. Y lo decimos porque mucha gente se asusta. Oh, un sacerdote violó a un niño. Oh, y un sacerdote es homosexual. Es imposible que no haya tropiezos. En la iglesia de Cristo, en la primera iglesia de Cristo, hubo tropiezos. Pero la iglesia no se acabó. Cuando suceda eso, Jesús advierte, pobre de aquel que haga caer a uno de estos niños. Niños se llama en la fe, niños pequeños también, pero niños en la fe. Tú eres una niña en la fe, estás creciendo en la fe. Si yo el día de mañana te enseño doctrinas falsas, pobre de mí, porque no tengo perdón. Yo no debo enseñarte cosas que Dios no ha enseñado. Te enseño cosas que Dios ha enseñado. Por eso dice Dios, pobre de aquel que enseñe. Y después nos enseña que si yo cometo un error, o un sacerdote, o tú misma cometes un error, para Dios está la justicia de Dios. Dios es misericordia. Antes de la justicia de Dios, está la misericordia de Cristo nuestro Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles, a los sacerdotes? ¿Qué les dijo? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Ponle pausa. ¿Le está hablando de qué? Que en la vida vamos a cometer errores, tú y yo, los sacerdotes y todos, pero si nos arrepentimos y vamos y pedimos perdón al sacerdote, no, a Jesús, porque Jesús es el que perdona por medio del sacerdote. Jesús es el sacerdote. Lo dice San Lucas 10:16 y en San Juan 20:23 les dio el Espíritu Santo para que perdonaran los pecados. No es el sacerdote, es el Espíritu Santo de Dios quien perdona los pecados. Si vamos y con un corazón contrito nos arrepentimos, Jesús nos perdona. Nos perdona. Pero hay que hacer la oración que los apóstoles hicieron. ¿Qué sigue adelante? Dice, los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le pidieron? Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a creer. Hay gente que no cree. Y esa gente que no cree en que puedes ir ante un sacerdote y pedir perdón y serás liberado de todo eso, hay que pedirle a Dios, aumentanos la fe, Señor, para poder creer que tú perdonas los pecados por medio del sacerdote. ¿Por qué decían los sacerdotes esto? Porque miraban a Judas a un lado, y si este me ofende, lo vas a perdonar. Si se arrepiente, lo vas a perdonar. Aumentanos la fe. Cuando te ofenda a alguien en tu familia, cuando te ofenda a alguien, a esa persona que te hizo demasiado daño, aumentanos la fe, Señor. ¿Para qué? Para pedir perdón porque siento coraje, porque siento odio, y me perdones tú y así ser liberado. Por eso al final dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa morera, arráncate de la raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Por eso
Aumentanos la fe. Tenemos que creer en que Jesús perdona por medio del sacerdote nuestros pecados. ¿Para qué? Para que te liberes de ese odio, de ese rencor, de esa soberbia, falta de perdón, envidia, todo eso que traes en el corazón. Si tuvieras fe, le dirías al árbol, arráncate, el árbol es el pecado, arráncate de mi corazón y lo arrojarías al fondo del mar, porque es de ahí donde vino, del infierno. Del infierno vienen todos los pecados y vienen todos los sufrimientos y todos los dolores. Jesús dice, arráncalo, aviéntalo de donde vino. ¿Y cómo lo arrancamos? Pidiendo perdón. Pero necesitamos creer. Sin fe, pues nada, todo es imposible. Necesitamos creer en Dios, creerle a Dios, creerle a Dios. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana, al igual estemos en la presencia de Dios, igual que el Salmo, vamos a decir que, ¿qué era el Salmo? Que decía que dice, guíame, Señor, por el camino eterno. Para que el día de mañana el Señor te guíe por el camino eterno. ¿Qué es lo que está haciendo en el Evangelio? Guiándote por el camino. Ese es el camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y Jesús dejó a su iglesia y a sus sacerdotes para que tú estés dentro de la gracia de Dios. Y si estás dentro de la gracia de Dios, el día de mañana estarás con Él eterno. Así sea. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Guíanos, Señor, por el camino del Padre eterno. Llevarnos a la vida eterna, al Señor, a nuestro Santísimo Padre. Hay guías falsos y guías que nos llevan a la presencia de Dios. Hay otros que nos llevan a la perdición. Hay que ser sabio, inteligente, para saber cuál es el verdadero. Tenemos que amar a la justicia, dice el libro de sabiduría. Y en la vida tenemos que dejarnos enseñar por la Santa Iglesia, los sacerdotes, pero sin juzgar, porque va a haber sacerdotes que no son muy buenos, pero orar y rezar por ellos, perdonarlos, dice Jesús, perdónelo, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Eso se llama fe, porque estamos creyendo en un Señor que vino y dio la vida por ti y por mí, para que el día de mañana vayamos al eterno. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los cubra a ustedes, a sus esposos, a sus esposas, hijos y familiares, y no dejen de darnos un like y búsquennos, ayúdenos a más suscriptores. Necesitamos crecer, oren y recen por nosotros, que nosotros también necesitamos oración. Los amamos en Cristo, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.